Muy buenas noches, mi nombre es Carmen Álvarez y a nombre de la Red Literaria Peruana les doy la más cordial bienvenida a la última actividad de este proyecto denominado Una Semana con Yeniva Fernández. Hoy culminaremos con una entrevista cuyo objetivo es acercarnos a la obra de Yeniva. El lunes hemos conversado con Helen Garnica sobre la obra de la autora y el miércoles hemos compartido un material de lectura que comprende un cuento de la autora, un comentario crítico de mi parte y un testimonio de parte de la autora sobre el proceso creativo de la obra. Yeniva es una reconocida escritora contemporánea peruana. Su obra, es decir, su cuentística, propone una mirada particular de la realidad desde la óptica de lo fantástico, el terror, lo policial y otros géneros. Asimismo, su estilo sencillo y su manera de narrar son otros dos de sus rasgos característicos. Para profundizar más en la narrativa de Yeniva Fernández, tengo el agrado de contar con la propia Yeniva. Ella es licenciada en Bibliotecología por la Universidad Mayor de San Marcos, es autora de los libros Trampas para Incautos, 7 Paseos por la Nieve. Cuentos suyos han aparecido en antologías como 17 Fantásticos Cuentos Peruanos, volumen 2, Disidentes, antología de nuevas narradoras peruanas, El Cuento Peruano, El Fin de Algo, antología del nuevo cuento peruano, Arriba de las Manos, muestra del relato policial peruano, Como si no bastase yacer, 15 narradoras peruanas, Turia, edición especial dedicada al Perú, Más allá de lo real, antología del cuento fantástico peruano del siglo XXI, Intervalos, 12 narradoras peruanas, asimismo, bueno, entre otros, asimismo ha participado en congresos y encuentros de literatura fantástica, narradoras peruanas y literatura escrita por mujeres, además ha escrito artículos de crítica para cine, para las revistas Godard y las críticas, y condujo el club de lectura de Petro Perú. ¿Cómo estás, Yeniva? Un gusto estar aquí. Hola Carmen, gracias por la invitación, un gusto también estar conversando contigo y bueno, es también compartir un momento con los chicos de la red. Bueno, muchas gracias, Geniva. Antes de empezar la entrevista, quiero recordar a las personas que están conectadas a la transmisión que pueden formular sus preguntas o compartirnos sus impresiones en la sección de comentarios. Bien, Geniva, quiero iniciar la entrevista preguntándote lo siguiente, y es la pregunta que siempre me ha generado al momento de leer tu libro de cuentos, y por eso quiero partir de ahí. ¿Cómo es el proceso de escritura y creación de tus cuentos? Tengo entendido que la mayoría de escritores influyen la experiencia vital que tienen a lo largo de su vida. En tu caso, ¿ocurre lo mismo? Me llama la atención, particularmente, cómo es este proceso de escritura, a partir de cómo te inspiras, no sé si es la palabra indicada, pero a partir de qué temas te interesan, te llaman la atención. También ahí puedes incluir autores que te hayan influenciado, pero en general, ¿cómo es ese proceso de escritura y creación? Mira, el origen en realidad es diverso, pero yo creo que siempre hay algo de uno metido en lo que uno escribe, ¿no? Hace un ratito antes de iniciar esto estábamos conversando un poquito y tú me decías que también puede ser una catarsis, ¿no? El escribir. Sí, yo creo que también lo es. Yo creo que es inevitable que se filtre algo de las vivencias, de los sentimientos, del autor. Yo creo que eso es inevitable. Ahora, en mi caso es un poco eh, extraño, porque yo creo que es más bien que se filtran muchas cosas inconscientes, porque si bien no todos, pero la mayoría de mis cuentos tienen origen en sueños que he tenido. Y obvio, los sueños nacen de la nada, ¿no? Son productos en fin, de deseos, de, de aspiraciones, sufrimientos, en fin, ¿no? Entonces, para mí la mayoría de las historias como historias han surgido en sueños. A partir de un sueño que he tenido, que me da la base de la historia, mi trabajo consiste en aumentar yo lo veo como una casita, como una casa. Entonces, el sueño me da la primera habitación de la casa, donde está ya, donde digamos, es el corazón de la casa, ¿no? Para mí sería la cocina. Entonces, a partir de la cocina, voy creando las otras habitaciones de la casa.
es un símil un poco tonto, pero para mí es una manera de expresar este proceso de ampliar la historia, de ir acomodándola, de ir agregándole cosas. Siempre, bueno, no siempre, sino en la mayoría de casos a partir de una primera idea que ha sido dada por un sueño. Y ya después viene todo el trabajo, ¿no? Pero, en fin, como en los sueños todo es muy visual, yo sueño como todos soñamos como una especie de película, entonces yo también sueño así, ¿no? Soñamos como una película y después eh, también para mí es bien, o sea, el trabajo, es complicado pasar de lo visual a lo escrito. Y también ahí eh, en esa creación de la primera habitación escrita, es donde yo me demoro más, ¿no? Y planear después las otras habitaciones. Realmente me llama la atención el tema que mencionas del sueño, un poquito yéndome para otras ramas, quizás estaba el surrealismo, ¿no? Entonces el surrealismo se basaba básicamente en el sueño y en el inconsciente. Y me hace pensar bastante en lo que mencionaba Helen en el diálogo que tuvimos el día lunes respecto a Hoffman. Me hablaba un poco del psicoanálisis. Freud lo había analizado a partir de lo reprimido, a partir del inconsciente, a partir de una experiencia de lo familiar con lo luminoso, por ahí lo siniestro, que es una teoría que propone. Me hace bastante recordar un poco también lo que proponían los surrealistas a partir del sueño, pero claro, ellos iban más por el lado de la poesía, pero también la literatura, ¿por qué no? Y el sueño realmente es algún espacio más lúdico, un espacio también de descubrimiento, de revelaciones. Hay personas, he escuchado que presentan en sus sueños revelaciones, no me ha pasado personalmente, pero veas que como el inconsciente o lo que está en los sueños va un poco más allá de lo que nosotros vemos en la realidad concreta y práctica. Y eso me lleva a pensar en uno de tus cuentos. Ahí va mi segunda pregunta, bueno, para continuar un poco con las preguntas, ¿no? Que es en torno al espacio del sueño, pero el espacio de la niebla. Quiero un poco irme también por el lado de tu libro, Siete paseos por la niebla. ¿Por qué la niebla? Yo lo noto más, y como es un aspecto visual, en el cine, por ejemplo, vamos a poner el caso del cine, ya que ambos también nos gusta ver un poco de las películas de terror y lo policial, pues Hitchcock. Pongo un caso así porque también lo mencioné, pero pongo por ese lado. En Hitchcock, en Vértigo, por ejemplo, hay como una especie de niebla cuando aparece Madeleine, los colores, aparte de los colores, el verde, hay como una especie de misterio, de enigma, y no sé, yo veo la niebla, cuando interpreto los siete paseos por la niebla, veo que la niebla tiene que ver con la parte del sueño, con la parte del inconsciente, pero con la parte también del misterio. Por otra parte, y también voy por esa parte, por ese lado, también lo puedo relacionar la niebla con el espacio limeño, el espacio costeño que tenemos aquí nosotros, que es la humedad. Ahorita hace frío, pero si uno sale afuera, hay niebla, o sea, como una especie de neblina que cubre el cielo. Entonces quería preguntar, ¿cuál es para ti la simbología que tiene la niebla? Yo he dado mi perspectiva de lo que significa la niebla, pero ¿por qué siete paseos por la niebla? ¿Por qué la niebla especialmente? La niebla lo relaciono más con el lado del sueño, pero quizás que tengas otra interpretación. Mira, eh, la verdad es porque a mí me gusta me gusta la niebla. A mí siempre, cuando dicen, ay, Lima tan fea, con ese cielo tan horrible, ¿no? Siempre el cielo, panza de burro de Lima, y no, para mí Lima es un clima espectacular. Como yo no me gusta, nunca he sido de una chica de Sobol, así que más bien ¿cómo es? ¿No? Es cosa de personalidad, ¿sabes? Yo creo que hay gente bueno, la mayoría en realidad, cuando sale el sol se alegran, abren sus ventanas, están felices de la vida, dicen que tienen más energía, como que el sol les da alegría. A mí me pasa lo contrario. Yo en verano estoy de mal humor, ya salió el sol, hay tanta luz. Por mí, yo, yo te juro, por mí no abriría las ventanas. A mí me gusta. O sea, y cuando es invierno, sí me da ganas de pasar. En verano no tengo ninguna ganas de salir ahí a chicharrarme, a estar sudando en la calle.
ver el día tan claro, no me gusta para nada. En cambio, en invierno sí me gusta, en invierno sí puedo salir, me gusta salir, me gusta el color del cielo de Lima, me gustan especialmente los días de niebla, es tan hermosa, la niebla es tan bella, además tiene una cosa, no sé, y pues hay esta cosa del misterio, esta cosa de que es como en realidad, cuando caminas a través de las nieblas, puedes imaginar muchas cosas. Bueno, yo cuando era niña, imaginaba muchas cosas en la niebla. A veces imaginaba que estaba en un mar, que yo estaba nadando en un mar, ¿no? Cuando caminaba. Y eso, puedes imaginar que estás en un mar, puedes imaginar que estás volando, ya. Es hermoso. Bueno, a mí es por eso, o sea, no tienen una explicación más profunda ni nada, sino es simplemente mi gusto personal por la niebla, los climas un poco sombríos, por el invierno, estas cosas, bueno, que a mí me gustan, ¿no? Como te digo, seguramente deben haber otras explicaciones mucho más interesantes y mucho más profundas, ya más psicológicas, supongo, pero bueno, la verdad es que no las he explorado. Entiendo, Yeniva, y eso voy porque en uno de sus cuentos, que es Yolanda en el acantilado, que es uno de los que me gustó, además de La Pequeña Compañía. Estaba entre La Pequeña Compañía y estaba entre Yolanda en el acantilado. Y bueno, opté por el primero y no por el segundo, pero en el segundo está el mar también, está la neblina, está la humedad, y realmente me hace y me transporta realmente a la ciudad que tenemos aquí en la costa, pero también tus temas, también está el andino, también está lo migrante, y me he dado cuenta también, sobre todo en La Pequeña Compañía, y me llama bastante la atención que ese tema también lo tocas, claro, de una manera muy reflexiva, eso sí, lo he visto en La Pequeña Compañía, pero también en otros, el tema del migrante, no solamente el migrante de la costa, de la sierra a la costa, sino también el migrante al extranjero, las personas que viajan a Buenos Aires o que viajas a otras ciudades del mundo, a Europa. Hay uno de tus cuentos que se llama Hasta que caiga la noche, me gustó bastante. Entonces, también hay varios temas que creo en tu obra podemos comenzar a hablar a partir de la niebla, porque me he dado cuenta que en los finales hay como una neblina. Cuando en Pequeña Compañía, el personaje Gonzalo se entera, ¿no?, de esta desaparición de su hija, hay como una neblina. Entonces aparece en su conciencia una neblina. Y también en Yolanda en el acantilado, en el anterior cuento también, en Memoria de Berina no lo he notado tanto, pero sí. Entonces está ese estilo particular, interés particular está presente dentro de tus cuentos. Ahora, en relación con esto que estamos mencionando sobre el proceso de escritura, sobre la creación de tus cuentos, ¿qué influencias literarias tienes, Yeniva? Si nos puedes comentar un poco de tus influencias, tanto literarias como cinéfilas, ojo. Ay, Me había comentado Helen en el diálogo que te gustan las series B y las películas B. ¿Puedes contarnos un poquito más? sí, sí, sí. Literarias, mira, yo soy una gran lectora de antologías, sobre todo de antologías, autores, bueno, que te puedo decir los clásicos, ¿no? Cortázar, Borges, pero más allá, y bueno, Poe, que me gusta bastante, incluso más que Borges y Poe, a mí me gusta más ay, ahorita se me ha ido el uruguayo, ¿cómo se llama? Me gusta bastante. El de Cuentos de Quiroga, Locura, Quiroga. Quiroga me gusta bastante. Me encanta Quiroga. Incluso más que Cortázar, me gusta Quiroga. Este, después, bueno, eso sí, bueno, como te digo. Después yo he leído muchas antologías. Yo he sido una gran lectora de antologías. Y de los peruanos, bueno, a ver, de los peruanos, bueno, dije Adolf. Me gusta Rivera Martínez mucho, pero en sus cuentos, no he leído tampoco de Jauge, es que me gusta Rivera Martínez cuando, cuando escribe fantástico, me gusta. Me gusta mucho Rivera Martínez en el lado fantástico.
Adolf también, sobre todo en el lado fantástico de ciencia ficción de Adolf. Después, y bueno, como te digo, he sido una gran lectora de antologías, bueno, los clásicos, ¿no? Bram Stoker, Mary Shelley, Mattenson, no sé, o sea, eso se podría decir ahorita. Y en cine sí, en cine me gustan muchísimo las películas de Val Newton. Son esas películas del 1940, 30 y tantos, 40, que él produjo para la RKO. Y como le decía, creo que en otras entrevistas también le dije eso, que en Value no están pues los típicos monstruos, no está Drácula, no está el hombre lobo, ni Frankenstein. Newton crea sus propios terrores, tiene toda una atmósfera en su manera de crear, de contar la historia, te tiende una atmósfera que es lo más terrorífico de las películas de Val Newton. Bueno, él también era escritor, pues, Val Newton era escritor, y entonces se nota eso y hay un cuidado. Yo sí, de Val Newton he aprendido mucho, yo he aprendido mucho de él. Y me gusta Roger Corman también, estas adaptaciones que hizo de los cuentos de Poe, así, coloridas, ¿no? Tan coloridas, pero también eh, tan, son coloridas, pero también tienen esta cosa, no sé, es un terror como medio pop, también con estas imágenes del mar, ¿no? Estas imágenes bien, bueno, con estos castillos todos góticos, ¿no? Me gusta Carpenter también, me gusta bastante Carpenter. No no su lado, no sus películas de vampiros, no, esas no. Este, Me gusta ver, más bien lo de los zombies, no. Val Newton tiene una película que se llama Yo anduve como un zombie. Esa me gusta, pero ya las de ahora, o sea, esta cosa que están en masa y todo, no sé, será que ya lo he visto tanto que no me impacta de ninguna manera. Eso me gusta, bueno, me gusta El Resplandor de Kubrick, me parece una obra maestra, es maravillosa esa película. Y bueno, cada vez que sale una película de terror, yo estoy allí. Siempre estoy atenta a lo que salga de terror para verlo. Aparte que me gusta me alimento, porque en realidad a mí me gustan las historias y las historias se dan en todas sus formas, ¿no? Se dan en literatura, se dan en cine, se dan en teatro, dan en cuentos, en pinturas, en obras de arte, ahí también en fotografías, también tú puedes leer una pequeña historia, ¿no? En un cuadro, en una pintura puedes leer también una pequeña historia. O sea, yo soy una gran consumidora de historias. Siempre me ha gustado, por eso tal vez no he leído, más bien tengo una gran deuda con la poesía, que me parece un arte, bueno, muy elevado y muy hermoso también, pero no he leído toda la poesía que me hubiera gustado leer. Más bien ahí tengo una deuda, una deuda conmigo misma, ¿no? Con mi formación. Pero como te digo, lo que más he consumido siempre son historias y siempre estoy consumiendo historias. Siempre, o sea, es también una manera de alimentarme. Sí, Yaniva, justo esa relación la encuentro en tus cuentos y lo encuentro como si fuera una película, me estuvieran contando, o sea, uno lee tus cuentos y visualmente está eso, y eso con Helen mencionábamos también, voy a hacer otra referencia a Helen porque es muy acertada en sus comentarios,
cuando mencionaba respecto a tus cuentos, como, a ver, es como que un narrador que todo lo sabe, que sé que es un narrador omnisciente, pero es un narrador que indaga y que te describe detalles. Y esos detalles me parecen entre medio de cine, porque sabes que cine, en su mayoría, no quiero decir que todas las películas lo sean, pero sí se presta mucho para el detalle. Y en una de esas estaba la pintura, y eso lo pongo en, si no me equivoco, Persona Desconocida, no recuerdo cuál, en el cual la protagonista, bueno, no digo que sea la protagonista, pero parece que fuera la protagonista, nos narra acerca de está enamorada de un hombre, pero este hombre resulta que no le corresponde, pero ella quiere indagar quién es esa mujer y resulta que tiene un cuadro y en ese cuadro pues eh, desaparece prácticamente, entonces está el tema del arte también, o sea, veo el tema, en tus cuentos encuentro un poco el cine, también encuentro un poco pasión por la pintura, y ¿por qué no? Por la poesía. Yo creo que la mayoría de tus cuentos tienen un lenguaje un poco poético, o sea, lo veo por un lado un poco más estético en cuanto al manejo del lenguaje, que es un poco poético, no sé si tú te has puesto a leerlos o los has revisado otra vez, pero son muy poéticas algunas descripciones. No digo todo, porque en algunas partes es muy directa, pero sí hay un lado poético en las descripciones, quizás de los personajes, quizás del acontecimiento, los recursos que utilizas para contarnos las historias. Me parece que por ese lado, en algún momento, no digo que en todo, hay un lado poético que sale, y bueno, y después no sale, pero después sale, y tienes que encontrarlo, pero ahí está presente, entonces yo creo que sí, hay influencias, como tú lo has mencionado, lo podemos encontrar y podemos encontrar muchas más referencias que quizás ni tú ni yo sabemos, pero los lectores pues se encargarán de hacer eso. Entonces, mi tercera pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Qué temas te interesa tocar? ¿Qué temas te interesan abordar en tus cuentos? ¿O consideras interesantes para abordar en la literatura? ¿Qué temas a ti te llaman la atención al escribir un cuento, ¿no? ¿O te resultan más interesantes, más fáciles? No sé si fáciles, pero... A mí sí me interesa hablar eh, a mí me interesa hablar de lo social también. Eso, eso de hecho, eso sí me interesa. Me interesa por ahí meterle alguna cosa de la realidad social, ¿no? Hablar del racismo, del clasismo, de la injusticia. Esas cosas me interesan que estén, tratar de meterlas por ahí, ¿no? Bueno, a mí me interesan mucho los géneros, también me interesa el policial mucho, me interesa bastante el policial, porque me gusta también, ¿no? Porque a mí me gusta mucho el policial. Bueno, más que policial, género criminal, ¿no? Porque no necesariamente tiene que haber un policía, es más, género criminal me gusta mucho. Me interesa también que por allí, si puedo, de repente, puedo meter ahí alguna cosa, algún elemento criminal, si puede haber ahí, pues sí, ¿no? Y cabe dentro de la historia, ¿no? Porque creo que como yo trabajo mucho con mis propios sueños, entonces la historia ya me viene más o menos dada en, en un tema, la historia ya está casi hecha, ¿no? Realmente como te digo, está esta cocina principal de la casa, el corazón de la casa, y ya solamente meterle agregarle, ¿no? Construir sobre la cocina de la casa. Mejor dicho, construir sobre esa cocina, construir una casita. Y bueno, eso me interesa y me interesa también escribir sobre mujeres. También me interesa que mis protagonistas sean en su mayoría mujeres. Me interesa porque cuando yo era estudiante, la mayoría de cosas que leía, bueno, la mayoría eran, eran hombres, o sea, casi no leía escritoras peruanas mujeres, encontraba pocas. Y también, bueno, eran la mayoría de los protagonistas de los cuentos y novelas que yo leí eran hombres, porque no eran hombres hablando sobre mujeres. Y
sí, a mí me interesa que haya más que nada protagonistas. Bueno, además que es es lo que yo soy, ¿no? Entonces, conozco bien, además yo he estado siempre en colegio de mujeres, mi familia es un matriarcado, entonces, es lo que más conozco también, es lo que más conozco y me interesa eso, me interesa hablar sobre historias de mujeres, eso, eso me interesa. Justamente por ahí va mi pregunta, ¿no? La siguiente, y me surge también una duda en torno a cómo representas tú los personajes. Bueno, para mí, cuentos personajes, no quiero poner personajes femeninos. ¿Cómo desde tu punto de vista tú lo interpretas, los personajes femeninos cuando los construyes? Porque me acabas de mencionar que es un tema que te interesa, pero quisiera ir un poquito más allá e indagar cómo los construyes, a partir de qué idea o qué pretendes quizás con estos personajes. Y me voy un poquito más al extremo, ¿no? Hay, no sé, alguna reflexión, algún cuestionamiento, no sé, alguna idea que tengas respecto a la construcción de estos personajes en tus cuentos, en especial en Siete Paseos por la Niebla, porque noto que casi todos son personajes femeninos ahí que son centrales dentro de la obra y el personaje masculino pues queda de lado. Y también están no solamente personajes femeninos adultas, sino también están las niñas. Me llama bastante la atención que juegues también con el tema de la niñez, bueno, no digo de la niñez, voy al tema del niño, que para mí, y todos creo que podemos suponer que el niño es un símbolo de la inocencia, pero me llama una inocencia un poco perturbadora, hasta cierto punto, sobre todo con la pequeña compañía, me quedo con esa, y en memoria de Evelina, me llama bastante la atención cómo construyes esos personajes. Si tienes alguna idea. Mira, yo no busco poner, bueno, creo que nadie lo hace, pero poner a las mujeres como una maravilla, no es mi interés, me gusta simplemente exponer a las mujeres en diversas situaciones, ¿no? Y hay brujas, y hay niñas inocentes, y hay niñas malas también, hay niñas abusivas, hay, hay mujeres también racistas, mujeres que le hacen la vida a cuadritos a otras. Yo creo que todas tienen este derecho a ser representadas, ¿no? A tener una presencia. Eso me parece importante a mí. Y en cuanto a que aparecen niñas, aparecen mujeres de distintas edades, pues eso ya viene determinado por la historia inicial. Es la historia la que determina quiénes quiénes son los personajes, ¿no? Este, después como te digo, me interesa representarlas, no, no idealizarlas, me interesa eh, ahondar también en la psicología de los personajes. Eso también me interesa. Me interesa escarbar un poquito en sus pensamientos. Eso me interesa también. Interesante, Yeniva, lo que propones, porque sí, efectivamente te das visibilidad a todo tipo de voces y creo que eso es algo que la literatura logra captar a partir de esta visibilización o esta reflexión, pero de dar posibilidad para que todas las voces de los personajes puedan oírse, sean buenos, sean malos, no importa. Ahí está la historia. Y eso es muy interesante y es un logro que hace la literatura, que lo hace muy interesante. Y no solamente la literatura, sino el arte de manera. Entonces, en relación con esto, quería preguntarte una pregunta un poquito media teórica, pero
no sé si es teórica, pero puedes contestarme desde tu punto de vista, que es, ¿cómo concibes tú lo fantástico en este caso? ¿De qué manera tú puedes conceptualizar o en tus cuentos cuando quieres proponer un elemento fantástico? Porque tengo entendido que no solamente abordas lo fantástico, sino tú mismo bien has mencionado, lo policial está presente, encuentro también un poco lo insólito por esa parte. ¿Cómo tú puedes concebir lo fantástico dentro de tus cuentos, dentro de tu obra? Porque me parece que hasta cierto punto es inclasificable, eso le comentaba también a Helen, y también ella misma me contestaba que en tus obras hay como un híbrido, no sé si decir, pero no solamente te podemos encasillar en uno, ¿no? También te gusta la literatura de terror y escribes parte, algunos de tus cuentos son de terror, varios de terror, o son de terror. Hay otros que son fantásticos, hay otros que son en lo policial, al menos en Siete Paseos por la Niebla, me doy cuenta que está al lado de detectivesco, de buscar, de encontrar pistas, de hallar, de finales abiertos, que al lector lo dejan en suspensos. ¿Cómo conseguirías entonces lo fantástico o también los otros géneros dentro de la incorporación de tus cuentos? Mira, yo escuché una conferencia, ahorita se me ha ido el nombre, mira, ahorita se me ha ido el nombre, a un escritor bien importante, dijo que tenía una teoría. Él dijo que el- lo fantástico era quizá un modo de acceder a, de acceder desde precisamente la rebelión contra la realidad era un modo desde esta rebelión contra la realidad se accedía paradójicamente a capas más profundas de la realidad. Y eso, eso describe para mí plenamente lo que es lo fantástico. Siempre está hablando de la realidad, pero desde una óptica diferente, pero desde esa esquina eh, penetra otras capas de la realidad. Está, está hurgando en estos sentimientos, sentimientos del inconsciente, en, esta, en los temores, en las frustraciones, en eso hurga lo fantástico. Eso me interesa también. Bueno, eso es parte de lo fantástico. Por ejemplo, ahora estoy, bueno, no sé si lo terminaré, pero estoy trabajando un texto que tiene que ver con los temores, cómo los miedos, la, los miedos, los celos se a, pueden llegar a corporalizar, a ser cuerpo. Cómo esto puede llegar a ser estos celos, ni siquiera los celos, es la propia inseguridad, cómo puede corporeizarse. Ejemplo. Ahora, para mí lo fantástico también no es, en eso concuerdo con David Roas, que obviamente no son los cuentos de hadas, no es esta cosa que normaliza lo fantástico. Para mí siempre está, siempre, siempre hay un extrañamiento. Y este extrañamiento es, eh, es muchas veces esta, esta parte que no se quiere reconocer en, en, en es esta parte de la realidad que no se quiere ver, ¿no? De alguna manera es eso, de alguna manera es eso. Y yo
como me gusta y policial también, hay una serie, mira, yo te voy a hablar de una serie que veía de chiquita. Se llamaba, esa serie me marcó también, se llamaba Lo Increíble. Aquí le pusieron Lo Increíble, pero en realidad la serie se llamaba Kolchak. Creo que la encuentras en YouTube. Sí, 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 la encuentras en YouTube. Encuentras Kolchak. Es una serie donde un periodista investigaba, siempre lo mandaban a cubrir este, eventos así, y, siempre estos eventos que en un principio parecían policiales, siempre derivaban en lo fantástico. Al final, el que estaba matando era un maniquí, era un dios mitológico que había vuelto a la vida. Bueno, eran cosas así. Siempre lo policial derivaba en lo fantástico. Así que yo no he descubierto la pólvora para nada, ¿no? Este, eh, esa serie a mí me encantaba. Y, y me encantaba justo porque también une estas dos cosas que a mí me interesan. El policial y esta deriva del misterio hacia otra cosa, lo hace aún más sombrío, ¿no? Porque no es porque no te enfrentas a algo, no sé, al asesino ¿no? Con el que tú puedes luchar, sino es una fuerza más misteriosa y que con la que muchas veces no puedes luchar porque no es un ser humano, ¿no? Y entonces eso que es también terrorífico, eso también, también es, es parte de mi educación sentimental, visual, literaria, de las cosas que me enseñaron a este, cuáles eran las historias que a mí me interesaba contar. Entonces, para mí lo fantástico es, como te digo, es esta rebelión, recapitulando todo, es esta rebelión contra la realidad, pero justamente explora capas más profundas de la realidad y que también eh, tiene esta cosa de vacilación, como dice David Robas, este momento de vacilación, pero que fundamentalmente creo yo, un, este, es un fantástico que es producto muchas veces parte de las mismas creencias, falencias de los personajes. Bueno, justo por ese lado también quería ir. En tu parte de tus cuentos veo que, no sé, en todos, pero en algunos, en Siete Paseo por las Nieblas, a cual otra vez la referencia, encuentro lo que es la creencia misma de una persona con el tema de los científicos, o sea, con el tema de lo práctico, ¿no? Hay que resolver esto de una manera más racional. Y eso hay un personaje, bueno, en varios cuentos que he leído y también pasan algunas historias cuando sale lo fantástico, hay un personaje o hay una situación que es la voz de la razón, que dice, ¿no? Hay que solucionar esto de tal manera y así se termina todo. Sin embargo, en tus cuentos veo que está tanto la creencia, lo sobrenatural, no sé si decir por un momento, aquello que es insólito, aquello que se puede resolver desde el lado más práctico, desde el lado más realista, desde el lado más lógico, más científico, y hay otro lado que es el lado religioso, el lado supersticioso, no sé cómo decir, no sé si llamar magia por último, pero me llama la atención ese contraste. Por ejemplo, ¿dónde lo puedo encontrar? En La Pequeña Compañía? Vuelvo atrás este cuento porque claramente el personaje, en este caso la niña, acude, voy a hacer un poco de spoiler, disculpen, pero acude tanto al
le dice al padre que pueden acudir al cura para que le quite el extraño comportamiento que tiene la niña, o si no, que pueden ir al psicólogo. El psicólogo también parte de la ciencia. Y al final resulta que el cura le ayuda y le ayuda a resolver el tema por mientras de su comportamiento, de por qué ella se comporta de una manera tan extraña. Y este comportamiento extraño pues se da a partir de lo fantástico, porque en realidad no hay una hipótesis, una prueba, una manera de solucionar, una manera de decir esto es sí y esto es sí. Y por eso me gusta lo fantástico y tus cuentos, porque dan como un final abierto, una interpretación que deja al lector para decir, interpretar de su propia manera, ¿no? ¿Qué es lo que pasó y qué es lo que puede suceder o qué es lo que no puede suceder? Pero ahí está presente. Y otro de los cuentos que también me llamó la atención es En memoria de Evelina. En memoria de Evelina también está lo mismo, está el padre Adolf y también está el doctor Hoffman. No sé si tiene que ver por Hoffman por el escritor, Adolf también por el escritor, pero voy por esa parte, esas referencias que también están en tus cuentos. Pero también está la parte del profesor, del científico, del doctor, y está también la parte del sacerdote, bueno, sacerdote Adolf. Y me llama bastante la atención cómo hay un contraste en tus cuentos, como lectora, lo digo, como lectora lo explico, y eso es uno también de las cuestiones que también se pueden abordar en lo fantástico. No sé si tienes algún comentario al respecto. Así es un homenaje a José Adolf y a Hoffman. Sí, sí, los metí ahí para darles un pequeño homenaje, muy pequeñito. Sí, 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 me gusta porque siempre es como la vida, ¿no? Siempre va a haber gente que va a decir, ay, un milagro, la Virgen que llora, un milagro, la Virgen lloró, y otros, no, es que le han echado, en la noche alguien le ha echado ahí un líquido por dentro, llorando la Virgen. Y quién sabe, ¿no? O sea, puede ser eso, puede ser que la misma señora emita unas ondas que haga que la Virgen llore. En fin, o sea, sí, ese tipo, o sea, son las reacciones normales de la gente, y más si tienen como el caso del doctor Hoffman, más si tienen una formación científica, como en memoria de Belina, el doctor Hoffman obviamente tiene una formación científica, por ejemplo, es médico y no va a creer lo que ella le dice, no va a pensar, el doctor Hoffman le dice, no, que el tipo estaba loco, ¿no? Lo que pasó fue que el tipo estaba loco y bueno, ella estaba enamorada de él, pues sí, por lo que ella es un narrador testigo y siempre se va a quedar pensando qué pasó allí, por lo que ella ha visto, ¿no? Estas cosas tan extrañas que, que, que se quedan con ella hasta viejita, ¿no? El Entonces, bueno, tema del, digo, disculpa, el tema del fantasma, por ejemplo, ¿no? Cuando se aborda el tema de lo espectral, el tema de lo que aparece, en lo fantástico está presente, ¿no? Pero hay personas que van a decir, y eso va en la vida real, ¿no? Así que creen en fantasmas y hay personas que no creen en fantasmas. Y es válido para ambas partes. Pero en los cuentos, al menos cuando yo lo leo, pues me da una vacilación, como lo mencionas. Todos tus cuentos, los finales, te dejan vacilando, te dejan con cierta duda, ¿no? ¿Será real o estará loco el personaje o habrá delirado o no? O quizás es cierto o quizás no. Entonces te pones en una situación así de vacilación y tomas una postura al final de cada cuento. ay, qué bueno que te pase eso. Era la idea. Sí, sí, bueno, sí. Sí, sí, prefiero dejarlo así porque creo que enriquece la lectura del texto, ¿no? Uno no puede así, este, no puede mostrar al monstruo así, porque ya ahí le quitas, le quitas puntos a la historia, le quitas puntos al terror, ¿no? Justamente uno de las lecciones de Val Newton fue esa, nunca mostrar, ¿no? En esa sombra, en esa oscuridad, ahí radica el terror, en lo que no llegas a ver. Si tú ya ves al monstruo, como en muchas películas en que, ya te muestran al monstruo y ahí pierde puntos.
pero en lo que tú imaginas, ahí vive el terror, en tu propia imaginación, en lo que no puedes ver, pero imaginas. Sí, también concuerdo con eso, Yeniva, en torno al tema de la imaginación. Es prácticamente viable y creo que en la vida real también pasa lo mismo. Siempre vamos a escuchar personas que nos digan, no creo en los fantasmas, otras que digan, no, hay explicaciones científicas, no puede existir fantasmas, pero cada quien ya tiene sus propias conclusiones al final del día. Y bueno, cuéntame un poquito más, un poquito yéndonos de manera general, un poco saliéndonos un poco de tu obra, para no spoilear, si no voy a dedicarme a spoilear. ¿Cómo crees que la literatura escrita por mujeres, o sea, de manera general, no quiero decir ningún género en específico, pero tengo entendido, como tú has mencionado, y me habías comentado, que las literaturas como de ciencia ficción, disculpa, la literatura fantástica, han sido antes consideradas como subliteraturas. Ahora últimamente me parece que han sido mejor valoradas y mejor vistas por la crítica. Sin embargo, creo que también podemos mencionar sobre la literatura escrita por mujeres. ¿Crees que ha sido visibilizada y reconocida dentro del canon, lo que podemos decir canon o dentro de lo que es la literatura peruana como tal? ¿O crees que hace falta una mayor difusión, una mayor visibilización? Porque tú también me comentabas, ahorita bueno, hace un ratito comentabas, respecto a que tú leías siempre, ¿no? Escritores hablando sobre mujeres, mayormente, ¿no? Claro, mayormente escribiendo sobre mujeres, pero las mujeres escribiendo sobre ellas, pues antes, no quiero decir ahora, porque ahora sabemos que todos podemos escribir y que hay muchas mayores escritoras difundiendo y escribiendo obras propias, de su propia voz, pero antes quizás no era así, quizás por un tema de que no han sido visibilizadas, o un tema de que no han sido reconocidas, un tema más cultural, quizás, un tema más social. Entonces, ¿cómo consideras tú este tipo de literatura escrita por mujeres? ¿Crees que hace falta más visibilización o crees que hace falta un mayor reconocimiento, mayor valoración, un mayor estudio de parte de, no sé, de los que nos encontramos en la academia, como de los que nos encontramos y somos parte del público, ¿no? Del público común y corriente de a pie, como cualquier Sí, lector? sí, sí, Carmen. Justo una amiga que es escritora y una capaza total, Karina Pacheco. Ella estábamos conversando y nos comentó que había leído un estudio que habían hecho, creo que en Estados Unidos, que les habían dado un texto a los estudiantes. Creo que a la mitad les dijeron que ese texto había sido escrito por un hombre y a la otra mitad les dijeron que había sido escrito por una mujer. Y era el mismo texto, y a los que les dijeron que había sido escrito por un hombre, lo valoraron creo que 2 veces más a los que les dijeron que había sido escrito por una mujer. Desde allí ya partimos, ya desde, o sea, de arranque partimos, bueno, por toda la historia de la humanidad, esta historia es la historia del patriarcado, ¿no? Entonces de arranque ya partimos con desventaja. Y sí, creo que hace falta mucha mayor difusión. Y ahora tenemos un poco más de difusión que la difusión que tuvieron las escritoras de ahorita, no más de los 80, porque en la historia del mundo 20, 40 años no son nada. Es gracias al feminismo y gracias a que hemos peleado, a que hemos gritado, a que hemos salido a marchar y a hacer escándalo. Porque si no estaríamos, yo he conocido a muchas señoras que escribían, a muchas chicas, de- a muchas contemporáneas mías que empezaron a escribir como yo en su juventud y que lo dejaron básicamente porque nadie nos daba bola, porque cuando teníamos algún cuento a veces eh, eh, entre las únicas que nos leíamos era entre nosotras mismas, las amigas, porque yo recuerdo, yo estudiaba en San Marcos, y por lo menos en la década de los 80s, 90s, era, en literatura un grupo cerrado y muy machista, y no admitían, o sea, yo me acuerdo haberle dado
un cuento, un pata, y ese mismo pata recibió el cuento de su amigo y ahí sí lo leyó, lo corrigió, y le hizo todo un análisis. Entonces yo emocionada pensé que yo le daba un cuento, iba a hacer lo mismo con mi cuento y nada, la pirinaca. Lo que hizo fue, sí, yo esperaba, ¿cuándo me dirá algo de mi cuento? Porque el pata sabía un montón. Yo pensaba, ¿cuándo me dirá algo de mi cuento? ¿Me lo dirá? Pasó una semana, nada, 2 semanas, hasta que por fin, ya creo que al mes le pregunté, oye, ¿ya leí mi cuento? Sí, está bien, y pasamos a otra cosa. O sea, no le interesaba para nada, no le interesaba, no les interesaba las cosas, y menos en narrativa, porque si bien en poesía había todavía cierto, cierta, eh, no se puede decir tradición, o sí, bueno, estaba Blanca Varela, estaba Carmen Olleno, que habían destacado y podrían decir, les gustara o no. Bueno, creo que con Blanca Varela sí había sí había unanimidad, pero con Olleno. Pero bueno, estaban ellas, ¿no? Había cierta una tradición de poesía escrita por mujeres, pero en narrativa, nada. Y muchas eh, contemporáneas de mi generación, tiraron la toalla. Era gente muy valiosa, muy valiosa, Helen. Eran chicas súper, que escribían muy bien, señoras que escribían muy bien también, que escribían muy bien, y nunca publicaron, realmente nunca publicaron, y eran muy buenas, ¿eh? Yo creo que eso no se puede permitir, y tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir gritando, tenemos que seguir marchando, y sobre todo tenemos que seguir consumiendo las cosas que hacemos las mujeres. Ah, no digo que solo vamos a leer o solamente vamos a consumir películas o teatro hecho por mujeres, ¿no? Pero sí hay que hacerlo, no solamente, pero hay que incluir en nuestro menú. Yo creo que es necesario que incluyamos en el menú de lo que consumimos, por lo menos algo hecho por mujeres. Puede ser cine, puede ser literatura, puede ser teatro, pintura, lo que sea, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo por una sociedad más justa. Concuerdo, Yeniva, y eso me lleva también a pensar bastante en tu obra, en tu política, en lo que mencionabas con respecto a tu interés por lo social. Quisiera ahondar un poco ese tema antes de culminar y tenemos una pregunta también de parte del público, pero antes quisiera un poquito mencionar, ya para ir cerrando también parte de nuestra entrevista, ¿cómo concibes lo social a partir de la óptica de lo fantástico? Me quedé un poco con tu comentario que habíamos realizado esta semana, hemos compartido el material de lectura, en el cual tú también das tu propia visión, tu propio testimonio sobre lo que ha sido escribir La Pequeña Compañía, y me ha provocado una duda y también me ha provocado una cierta intriga. Voy a poner un poco de misterio, pero en realidad sí hay una respuesta lógica, me imagino. Es en torno a que mencionas lo social y lo fantástico. ¿Por qué lo social? O sea, ¿qué es lo que te interesa bastante a partir de lo social cuestionar? ¿Qué temas son los que crees y consideras que en la sociedad hace falta mejorar? ¿O hace falta cuestionarse? ¿O hace falta, aunque sea, poner un granito de arena para hacer una sociedad más justa? Me refiero, por ejemplo, un caso específico es en que La Pequeña Compañía, puedo traer con el cuento otra vez, porque me llama la atención el tema de la discriminación, el tema también de la historia, de cómo se ha construido la historia realmente. Y me llama bastante la atención cómo lo abordas, no desde una manera muy panfletaria, no desde una manera que se nota ahí antiguas, pero sí de una manera muy reflexiva y muy crítica. ¿Cómo tú lo concibes lo social dentro de tu obra, ¿no? ¿Y qué temas realmente te interesan o te importan o actualmente también te llevan a cuestionarte para crear tus cuentos, para seguir escribiendo, que te motiven a seguir escribiendo? Si me puedes comentar un poquito sobre eso. Sí, pero a mí me interesa, es que
nuestra sociedad, bueno, Latinoamérica es la sociedad más desigual, es el lugar más desigual del mundo, ¿no? Yo creo que de Latinoamérica, el Perú debe ser el lugar más desigual de Latinoamérica. Me interesa esa desigualdad y el racismo, que creo que está allí en las raíces de esta, de esta desigualdad, de esta sociedad tan, tan poco solidaria y tan de islas, tan sectaria. A mí me interesa el racismo mucho, mucho porque el racismo y la discriminación, porque yo soy, yo vengo de una familia campesina de la sierra. Mis padres fueron campesinos, gente muy pobre, vinieron, mi mamá, mi papá, vinieron a Lima y trabajaron, mi mamá de empleada doméstica y mi papá de vendedor de naranjas en una carretilla. Fueron sus primeros trabajos. Y y bueno, en esa época, ellos vinieron con la migración, con estas oleadas de migración de los 50, sufrieron mucho, sufrieron mucho por campesinos, indios, por cholos, como lo llamaban. Bueno, yo soy chola y me interesa hablar de mí, del racismo que sufrimos todos los no blancos, porque yo creo que aunque que acá en nuestro país, aunque muchas veces cuando se interroga a la gente dicen, bueno, yo no, pero sí he visto, no, no me ha pasado a mí, pero sí he visto. Me parece que hay incluso, y esto me parece bien terrible, hay incluso una vergüenza de ser la víctima. La gente se avergüenza de decir, "Pucha, sí, a mí me dijeron, ¿no? ¿Qué es el otro? No, yo he escuchado, felizmente a mí no. Yo creo que todos los no blancos en el Perú han sufrido alguna vez algún, alguna situación, algún ataque racista. Desde, desde una simple mirada de la vieja pituca que, que, no sé, la chocas en el ascensor y te lanza su mirada despreciativa. Desde simplemente eso hasta, no sé, hasta una agresión física, ¿no? Y lo vemos todos los días, y lo vemos todos los días. Ahorita, con la coyuntura política se está viendo. Allí también hay bastante racismo, creo yo. Eso me interesa, bueno, eso personalmente por lo que me toca a mí, ¿no? Lo que me toca a mí, a mi familia. Este, después me interesa también mucho hablar de, de estos temas de la poca solidaridad también, de justicia. Hay, no sé, hay mucha indiferencia, hay mucha indiferencia cuando uno ve alguna agresión con el otro, con los demás, no sé. El tema del bullying también me interesa bastante. El tema del bullying, bueno, lo he tocado en un cuento y me interesa también bastante. Ese tema me interesa porque creo que en los niños, no sé, hay gente que pinta a una niña es maravillosa y perfecta, pero hay justamente esta, esta cosa sincera de los niños y que te muestran todo como son. Hay también bastante maldad y yo me recuerdo a mí misma cuando era niña y no era tan inocente, no era, o sea, sí me daba cuenta de las cosas. Y hay esta cosa de mirar para el otro lado con el agredido, ¿no? Siempre hay eso. Y bueno, y el agresor, bueno, estas cosas, por ejemplo, son temas que me movilizan ya bien personalmente, me movilizan. Y bueno, y eso, tocar esos temas me interesa bastante. Me quedo con tus reflexiones, Geneva, realmente que sí,
no solamente el escritor creo que tiene un compromiso consigo mismo, sino un compromiso social. Y eso es lo que creo en cuanto a la literatura también, de cierta manera estamos comprometidos, todos, no solamente los escritores, sino todos los que formamos parte de la sociedad mexicana. ¿Sí? Bueno, entonces voy a pasar con la sección de preguntas. Y bueno, nos pregunta, ¿qué autoras consideras que han marcado tu escritura? Bueno, acá dice autoras, no autoras. Había mencionado creo que autores, pero autoras creo que no escuché, o creo que... No mencioné. Mira, Pilar Dulli, cajón así Pilar Dulli, con estos cuentos magníficos que tiene con Ave de la Noche. Ave de la Noche es un cuentazo. Me gusta. Pilar Dulli definitivamente. Ave de la Noche, Walpurgis, La Noche de Walpurgis. Sí, son unos cuentazos. Me gusta mucho Pilar Dulli, me gusta mucho Patricia Hashmi. Me gusta mucho en los cuentos eh, Joyce Carol Oates, ella me gusta, pero en sus cuentos. En sus novelas no mucho. Bueno, no he leído tanto, leí una novela, pero no me quedó. En sus cuentos sí. Ellas en las peruanas Pilar Dulli y en las extranjeras Patricia Hashmit y Joyce Carol Oates. Buenísimas autoras, Jenny. También por ahí coincidimos. Bueno, Pilar Dulli, como dices, de cajón. Y bueno, también seguimos con la siguiente, que es, qué autores te son más cercanos a la tradición literaria peruana? Creo que lo has mencionado, pero ¿lo podrías mencionar? Porque es la pregunta que están... La tradición literaria peruana, de la peruana Adolf y Rivera Martínez, José Adolf y Rivera Martínez, ellos dos. Yo creo que sí. Después, no sé, Clemente Palma no me llega, Clemente Palma no. Para mí son Adolf y Rivera Martínez. Buenísimo. Y por ahí Pilar Dulli también. Buenísimo, Yeniva, sí, porque, bueno, también lo habíamos mencionado con Helen, ya me había adelantado que también te llamaba bastante la atención Ricardo Rivera Martínez. Y bueno, también habría que hablar de otros autores, ¿no? Ya los canónicos como Ribeiro, por ahí, a dar un poco el lado de Congress o de Loaiza, que también son súper mega conocidos, ¿no? Pero también mirar a otros autores no son tan reconocidos, ¿no? Adolf, al día de hoy, no es tan canónico, que tampoco Ricardo Rivera Martínez es tan conocido por sus cuentos, como tú los mencionas, ¿no? También tiene parte de los... Entonces sería muy bueno también revisarlos de vez en cuando. Bueno, Jenny, entonces con esto terminamos. Estupendo, muy bien. Ha sido una agradable conversación. Uy, de esta manera, gracias. el conversatorio. Jeniva, antes de despedirme por mi parte, ¿quisieras dar algunas palabras finales? Es agradecerte a ti, agradecerte la invitación, esta conversación tan bonita, gracias a ti. Agradecer a la red que nos ha prestado su casa, ¿no? Y bueno, estoy muy contenta de haber conversado contigo y ha sido un gustazo conocerte y conocer a los chicos de la red. Muchísimas gracias, Yeniva, a ti. Muchísimas gracias y a las personas que nos han acompañado durante esto, bueno, un poquito más de 60 minutos, nos pasamos 5 minutos, pero bueno, valieron la pena. Quisiera cerrar esta charla comentándoles que tendremos otros eventos similares, así que estén pendientes de nuestras redes sociales, que tendremos mayores novedades. Con nosotros será hasta la próxima y hasta luego.